Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes que estaba revisando los comentarios del canal y un usuario de nuestro canal y seguidor de él nos hizo una pregunta y hizo a la vez un comentario. ¿Puedo cambiar a los 53 años? Y la verdad que en primer lugar no voy a decir su nombre por razones obvias, ¿verdad? Pero definitivamente quiero agradecerte sinceramente por este comentario que hiciste. Y a la vez decidí, en lugar de comentar en la misma plataforma de YouTube y responderle, hacer un video porque esa pregunta y ese comentario me hizo conectar precisamente cuando yo tenía 53 años de edad. Y obviamente pues me vino a mi memoria una cantidad de cosas, de momentos que estaba haciendo precisamente en ese instante que tenía 53 años. Y hoy pues quiero compartir tanto con el usuario que hizo la pregunta como con toda la comunidad que nos sigue en el canal y otros que de repente pudieran llegar porque les llamó la atención la miniatura del video. Y espero que esto pueda definitivamente ser de mucha ayuda para todos aquellos que puedan ver este video. Mira, en el mismo momento que hiciste la pregunta, en ese mismo instante definitivamente empezó a producirse un cambio en tu vida. Basta con recordar cuántas veces en el pasado quisiste preguntar algo y no lo hiciste. El mismo hecho de tú estar viendo un video del señor Jim Rohn que te llamó mucho la atención y por el cual hiciste la pregunta, eso ya es un indicativo, ya eso es una forma de mostrar que tú estás en esa búsqueda, en ese deseo de hacer un cambio significativo en tu vida. Por eso digo que muchas veces cuando se producen los cambios, estos no llegan de una manera así voluptuosos ni llegan de una manera extravagante. Son pequeñas cosas que acontecen en tu vida y en la mía. Son cosas a veces que las podemos llamar insignificantes, pero que están así generando ese proceso de cambio o iniciando ese proceso de cambio en nuestras vidas. Así que hoy quiero compartir contigo desde la humildad y no desde la arrogancia, justamente cuando yo tenía esa edad de 53 años. Hoy, 12 de septiembre del año 2019, aquí en la Ciudad de México. Hacen exactamente 8 años atrás, tenía exactamente 53 años. Y cuando estaba escribiendo las notas acerca de esto, acerca de cómo responderte, de cómo poder ayudar a otros que pudieran hacerse la pregunta, que muchas veces en privado se la hacen, pero que no a veces tienen la fuerza de voluntad para preguntarlo abiertamente. Bueno, para ti y para todas aquellas personas que en algún momento se hacen esa pregunta, quiero que sepas que a cualquier edad podemos cambiar. Porque la decisión de cambio tiene que ver precisamente con un acto de tu propia voluntad, de tus deseos, de aquello inherente a ti cuando tú tomas una decisión y una determinación porque hay algo que te incomoda en tu vida, que estás consciente que eso no puede seguir sucediendo y entonces tú allí tomas una decisión. Bueno, no importa la edad, fíjate que a veces esos procesos de cambio ocurren de manera natural y espontánea y no entrando en filosofía, pero si nosotros nos damos cuenta, nuestro propio cuerpo empieza a generar cambio fisiológico. Hacemos cambios desde el punto de vista de la salud. Podemos hacer cambios incluso
hasta desde el punto de vista de enfoque de vida que nosotros podamos estar llevando, y a veces es por la corriente o las circunstancias que nos rodean, pero que casi siempre no nos damos cuenta. Se hace de manera natural y espontánea. El asunto ocurre que cuando yo decido o cuando me empieza a generar en mí un deseo de cambio, es donde justamente yo digo, ¿y por dónde comienzo? ¿Por dónde empiezo a hacer cosas para poderlo notar? Y pienso pues que ya no hay ningún tipo de posibilidad. Así que sí puedes cambiar, no importa la edad que tengas. Y hoy, desde la parte humilde de mi ser y no desde la arrogancia, créemelo, quiero compartir contigo ciertas experiencias que viví a lo largo de estos 8 años, en los cuales en un momento determinado se empezaron a producir cambios y profundos dentro de mi vida. Mira, hoy tengo 61 años, como te decía, y hace 8 años exactamente yo me encontraba desarrollando un proyecto que ya llevaba más de 14 años haciéndolo, pero que el negocio había decaído y yo no, no tomaba la decisión de empezar a generar un cambio. Me resistí a hacerlo, porque muchas veces nos acostumbramos, nos adaptamos tanto a lo que estamos haciendo que a veces nos cuesta, aunque la realidad nos dice a grito, es el momento de producir un cambio. Bueno, viviendo esa situación, yo me encontraba, aunque no lo creas, sembrando la tierra, después de haber sido un ejecutivo corporativo para una gran empresa suiza, después de haber estado desarrollando otro tipo de emprendimiento con muchas personas en diferentes países de América Latina. Sin embargo, como el negocio no me estaba dando, como había entrado en un bajón, yo me encontraba sembrando la tierra. Me encontraba criando pollos, sí, así como lo oyes. Y justamente en una de esas faenas que me encontraba sembrando, tenía las manos llenas de lodo, cuando mi teléfono sonó y la persona que estaba conmigo en aquel momento me acerca el teléfono, me lo pone al oído y yo respondo la llamada. Y se trataba de un antiguo socio, se trataba de un amigo que me estaba presentando un nuevo proyecto y me lo estaba comunicando desde la ciudad donde él estaba viviendo. Bueno, tomé la llamada y le dije, déjame analizarlo, déjame pensarlo y yo te llamo. Habiéndole dicho eso, me levanto, me lavo las manos, me pongo a investigar un poco sobre lo que la persona me estaba conversando. Duré todo el día analizando aquello y definitivamente pues tomé la decisión de unirme a aquel proyecto. ¿Y qué crees? A partir de ese momento empezaron a generarse unos cambios profundos, pero de verdad profundos en mi vida. Mira, lo primero fue el poder conectarme con 2 personas que para aquel entonces estaban avalando el proyecto que estaba yo comenzando. Y eran 2 personalidades de mucha fama internacional. Una era el doctor Deepak Chopra, famoso médico y famoso escritor de origen hindú, que para los años 2011, cuando estaba comenzando este proyecto, este doctor Deepak Chopra estaba avalándolo. La segunda persona era el señor Chris Gardner, esta persona que su vida está llena de muchas vivencias, de muchas experiencias dolorosas, tristes, pero de mucho triunfo y de mucho arrojo, incluso a tal punto que su propia vida fue de inspiración para poder grabar, o mejor dicho, para grabar la película que se titula En busca de la felicidad. Si no has visto esa película, te la recomiendo. Y el señor Chris Gardner era el que definitivamente era el personaje importante de la película. Toda esa vida fue interpretada por el famoso actor Will Smith. Bueno, yo no conocía a ninguna de las 2 personas. La vida, por tomar aquella llamada, me dio el privilegio de poder conocer a estas 2 personas así personalmente. Y créemelo que eran 2 personajes de unas características
extraordinario, fuera de serie, que solamente al estar en su presencia ya su fuerza, su energía empezaban a transmitirte cosas de muchísimo valor para tu vida. Esa fue mi experiencia, gracias a que yo atendí esa llamada. Pero no fue suficiente. Mira, el hecho de unirme a aquel proyecto me permitió empezar a visitar países como Colombia, Panamá, Perú, me permitió conocer países como Costa Rica, me permitió conocer otros lugares como México y recorrer también mi país. Pero ¿qué crees? Al mismo tiempo me permitió llegar a conocer muchos líderes de estos países, líderes que tenían un resultado extraordinario, líderes que habían tenido cambios profundos en su vida. Cuando los escuchaba narrar su testimonio, me impactaban. Y todo esto era de forma, vamos a decirlo, en sumatoria en toda esa cadena de cambios que empezaron a producirse en mi vida. Llegué a conocer inclusive una persona exitosa de Malasia, un joven empresario que en muy poco tiempo alcanzó los niveles de mayor importancia que pudieran tenerse dentro de ese emprendimiento que yo estaba desarrollando. Bueno, eso me impactó. Todas esas personas que llegué a conocer, que me pude relacionar con ellas, definitivamente sumaron en ese aporte para mi crecimiento y mi desarrollo. De tal manera que tú que me estás escuchando, el atender una simple llamada telefónica como eso, cambió mi vida desde hace 8 años hacia adelante. Hoy viviendo aquí en México, hoy desarrollando este canal que ya llevamos 36,000 suscriptores dentro de YouTube. Nunca me imaginé que yo podía estar frente a una cámara grabando un video, un contenido para miles de personas que alrededor del mundo pueden escucharlo, que pueden compartirles, que pueden tocar su vida, para decirte entre tantas cosas muy pequeñas. Pero para resumirte, ¿qué fueron los cambios que se generaron? Mira, cuando estaba yo sembrando la tierra, una de las primeras cosas que justamente llegué a experimentar fue el hecho de que tenía que empezar a germinar ciertas semillas. Y cuando tú empiezas a germinar ciertas semillas para sembrar, ahí ocurren varias cosas. Primero, que estás como muy ansioso esperando que brote de esa tierra esa semilla que germinaste, que quieres ver la plantita. Y entonces en ese momento que estás esperando, no ves cómo pasan las horas, no notas la diferencia de un día para otro. Se te hace así como infinito aquel tiempo. ¿Y qué crees? Aprendí a desarrollar la paciencia dentro de aquel proceso de poder germinar aquella semilla para poderla plantar o así traspasarla a la tierra donde las iba a sembrar. Eso por decirte algo. El otro detalle que llegué a experimentar fue que en el proceso de la germinación muchas de mis plantitas se morían porque o una plaga o un insecto las picaba o las contaminaba y las terminaban secando. Me daba mucho dolor, me daba mucha tristeza. ¿Y qué crees? Desarrollé dentro de mí una parte interesantísima que es la parte de la sensibilidad, de lo que puede representar un ser vivo. Por mi forma y mi experiencia en el área corporativa, muchas veces llegamos a ser frío, analítico, solamente de números. Y cuando perdemos este tipo de sensibilidad, definitivamente pues a la hora de querer relacionarnos con personas, cuesta porque chocamos, porque muchas veces no expresamos nuestras emociones ni nuestros sentimientos, porque pensamos que ellos pueden representar cierta debilidad o cierta fragilidad de nuestra parte, y entonces nos hacemos una careta rígida, creamos una barrera. Pero aquello, el ponerme yo a germinar esas plantitas y verlas cuando se morían algunas de ellas o se secaban o que no nacían, de verdad me daba mucho dolor. Y eso creó y desarrolló en mí una tremenda sensibilidad. Bueno,
para no fastidiarlos y hacerles la narrativa corta, ¿qué terminó pasando? Que aparte de eso, empecé a criar pollos. Y obviamente en la crianza de pollos, pues cuando los tomas chiquititos y empiezas a ver que semana tras semana empiezan a crecer. Pero hay algo muy interesante dentro de la crianza de pollos. Es decir, que tienes que manejar una serie de situaciones incómodas a la hora de la limpieza, el hedor que este animalito a la hora de criar, cuando estás limpiando sus corrales, realmente te pone en una situación bien incómoda. No quiero describirlo ahorita en este video, pero ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo. Sí, hay cosas incómodas que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa dentro de todo eso? También empiezas a desarrollar la paciencia, empiezas a desarrollar la sensibilidad, el cuidado, el tener así precauciones de muchas cosas. Es decir, había una formación dentro de ese proceso. Pero al mismo tiempo que eso acontecía, tenía familiares, tenía amigos, tenía conocidos que se burlaban, que me cuestionaban, que me criticaban. ¿Cómo es posible que tú siendo ejecutivo, cómo es posible tú habiendo tenido negocios con tantas personas, ahora estás sembrando y ahora estás criando pollo? Los entiendo y de verdad los aprecio, porque en ningún caso que me cuestionaban y me criticaban lo hacían con mala intención. Era lo que ellos veían de manera externa, lo que estaban observando, lo que estaba yo viviendo. Pero nunca ellos veían la parte interna de lo que me estaba pasando. Ese proceso de cambio dentro de mi ser, que estaba desarrollándose, que estaba estirándose, que estaba creciendo. Y justamente en ese proceso, cuando ya estamos listos para un cambio, para una transformación, es cuando llega la oportunidad. Y eso es lo que hoy quiero resaltar. Cuando me encontraba criando pollos y sembrando, y tú te preguntarás como algo curioso, ¿y qué sembraba? Sembraba maíz, sembraba berenjenas, sembraba jitomate o tomate, como lo llaman en algunos lugares, y además de eso estaba sembrando plátanos. Y todo esto lo que estaba haciendo era desarrollando, fortaleciendo mi carácter para poder pasar al siguiente nivel. Y esta es una de las lecciones que hoy quiero dejarte a ti que hiciste el comentario. ¿Puedo cambiar a los 53 años? O tú que entraste a mirar el video por simple curiosidad, o porque en el fondo andas buscando tener un cambio, andas en el fondo deseando tener una transformación de vida porque no te encuentras satisfecho. Hay algo que te inquieta. Y cuando justamente nosotros nos encontramos en esa fase que nos inquieta lo que estamos haciendo o el proceso que estamos viviendo, es porque empezamos a entrar en el terreno de la preparación. Estamos entrando en la fase de estar listos para que la oportunidad se presente. Y fue precisamente haciendo ese tipo de trabajo, sembrar, criar pollo, cuando llega la oportunidad. La tomo y a partir de ese momento, créemelo, que mi vida cambió de una manera radical. Cambió 180 grados. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en detalles de qué fueron los cambios que se generaron, porque los he colocado en otros videos que he colocado en el canal. Pero hay algo que me pasó y hay algo que tuve como una vivencia, como una experiencia, y fue la siguiente. Mira, lo primero que hice fue querer tomar toda la fruta y toda la cosecha que había hecho, berenjenas hermosas, plátanos hermosos, jitomates hermosos, y salgo al mercado a venderlos. Y cuando empiezo a ofrecer la mercancía, obviamente como no era mi oficio natural, normal, en donde había crecido, sino que había sido una etapa para aprender, porque la vida me llevó a eso, para aprender, para darme una lección. Cuando salgo al mercado a vender y ofrezco mi producto con un precio, las personas que compraban ese tipo de mercancía, pues obviamente
el precio que me estaban ofertando era demasiado pequeño. Y aquello me causó cierta incomodidad. Aquello me parecía que era injusto que me pudieran estar ofreciendo ese tipo de precio. Bueno, el caso fue que tomé la decisión de no venderlo, de no regalar la mercancía según yo. Y entonces lo que hago es que decido regalar aquella mercancía a mi familia, a los amigos, a los vecinos, y aquello me dio muchísima más satisfacción. Pero bueno, para hacerles el cuento corto, ¿qué aprendí con aquel hecho de salir a ofrecer esa mercancía y no poderla así colocar al precio que yo esperaba que me iban a pagar? Bueno, la lección que aprendí es que muchas veces las cosas que tienen valor no se miden con dinero. No se miden con dinero, sino que se miden con lección de vida. Se miden con otro tipo de interpretación. Y ahí entendí cuál era la lección que la vida en su librito me estaba mostrando. Es decir, el proceso de cambio que yo tenía que estar atravesando para llegar a ese punto, para poder iniciar una carrera con este nuevo proyecto, con este nuevo emprendimiento de esa llamada telefónica que iba a marcar mi vida, créeme lo que fue muy significativo. Hoy aprecio, hoy me siento orgulloso de no haber vendido aquella mercancía, sino haberla obsequiado, porque la lección la aprendí. Esa decisión, todo ese proceso, cuando estamos listos, estaba ya preparado para el siguiente nivel. ¿Y cuál fue el siguiente nivel? El siguiente nivel fue que empecé a recorrer mi país. Empecé a levantar un negocio próspero a pesar de todas las circunstancias. Eso me permitió que cuando el negocio ya no se pudo por razones políticas en mi país continuarla, saliera del país. Y al salir del país, eso me dio como oportunidad llegar a este maravilloso país de México. En México poder desarrollarlo, conocer personas extraordinarias, a tal punto que en ese interín hasta llegué a conocer a la que hoy es mi esposa. Hoy, gracias a esa decisión, gracias a esa llamada telefónica que atendí, 2 de mis hijos con sus familias están conmigo viviendo aquí en este maravilloso país de México. Es decir, cuando una persona, como en el caso suyo, amigo, que me pregunta, ¿y será que puedo generar cambios a mis 53 años? Definitivamente la respuesta es sí. Y si no tienes 53, sino que tienes 20, que tienes 30, tienes 40, tienes 60 o tienes 70 años, no importa la edad. Lo que basta es que yo pueda tomar una decisión y que esa decisión la pueda convertir en un aprendizaje y en un proyecto de vida. Muchas veces queremos tener todas las aristas controladas, todas las aristas que yo las pueda manipular y manejar. No necesariamente. La vida, cuando te está preparando para llevarte al siguiente nivel, muchas veces llegas a desconocerla, pero llegan justo en el momento en que estás preparado. Si tú en este momento que me estás escuchando vienes trabajando en tu vida, vienes haciendo cosas en tu vida, vienes haciendo pequeños cambios, pequeñas transformaciones, y te aparecen oportunidades que muchas veces tú no llegas ni siquiera a comprenderla, créemelo que es necesario hacerlo. Y mira, antes de finalizar, quiero decirte lo siguiente. Dentro de ese proceso de cambios, ¿qué crees? Entra el tema espiritual. Muchas veces nosotros solamente nos manejamos en todo lo que tiene que ver con el ámbito material, el ámbito de la familia, el ámbito de la finanza, y muchas veces como que no le damos importancia al ámbito espiritual, al ámbito que tiene que ver con Dios. En este momento no quiero entrar en detalles, ni tampoco quiero que esta plática en la cual quiero compartir tanto con el amigo que hizo la pregunta como cualquier persona que pueda estar viendo este video, no quiero entrar
en el tema religioso para no entrar a discutir, pero lo que sí te voy a decir con absoluta responsabilidad, que si tú no tienes a Dios en tus noticias, que si tú no tienes la consideración de tomar el aspecto espiritual como un elemento fundamental para que tu vida pueda entrar en una etapa armoniosa, vas a estar, como yo llamo de manera coloquial, cojeando de un pie. Vas a estar caminando no de una manera muy, vamos a decirlo, de una forma sencilla, en línea recta. Vas a ir haciendo zigzag, hacia arriba, hacia abajo, o subiendo una gran cuesta. Y cuando ya estás a punto de alcanzarla, te caes. Ese era mi caso, amigo. Ese era mi caso. Este que les habla, desde su juventud, tuvo la oportunidad de caminar con Dios, de tener una relación personal con Dios. Pero ¿qué crees? En ese caminar me confundí y estuve prácticamente 7 años de mi vida a espaldas de mi Dios. A pesar de que me hablaba, a pesar de que me mostraba cosas evidentes. Y eso que hizo, eso hizo que también entrara en conflicto, no solamente con la parte mía espiritual, sino que también afectó a mi parte familiar. También afectó a mi relación con mis hijos. También afectó a mi relación con mis hermanos. Y pare usted de contar, no quiero ponerme en este momento en una forma ni trágica ni sentimental, porque no se trata de eso. Se trata es de querer ayudarte a ti que me has preguntado, y puedo cambiar y puedo tener decisiones a estos 53 años de mi vida. Claro que sí. Mira, en esa etapa también llegué a relacionarme con mi Dios y ponerme a cuenta con Dios. A tal punto que cuando llego a este maravilloso país de México, no era cosa fácil para una persona no conocer nada en un país extranjero. Yo no sé si tú me estás escuchando en qué lugar, si es en tu país natal o si estás en el extranjero, pero créemelo, para todos aquellos que hemos migrado y que me estás escuchando en este momento, sabes que no es nada fácil. Modificar costumbres, hábitos, tener nuevas amistades, tener nuevos amigos. En otras palabras, es como comenzar desde cero. Y así lo hice. Pero esa determinación también tenía que estar en cuenta Dios, tenía que estar metida la parte espiritual. Porque de lo contrario, si no tomas en cuenta a Dios dentro de ese propósito, dentro de ese negocio, dentro de ese proyecto, dentro de esos cambios que quieres hacer, va a ser muy difícil que puedas tener una vida plena. Hoy te puedo decir, grabando este video, que tengo paz conmigo mismo, me siento satisfecho a lo que he hecho a los 61 años de edad que hoy tengo, y gracias a esa decisión, gracias a esa llamada de una llamada telefónica, hizo que justamente cambiara mi vida a través de todo el proceso que hemos podido estar haciendo. Y te lo resumo en muy poquitas palabras cuando preguntas, ¿y puedo cambiar? ¿Y puedo hacer transformaciones en mi vida? Por supuesto que sí. No importa la edad, no importa tu nivel de conocimiento, no importa tu experiencia, basta con el deseo que tengas de cambiar, pero de verdad, que te comprometas con tus propios sueños, con tus propios deseos. Eso va a ir creando, va a ir desarrollando las plataformas, va a ir colocando las personas a tu alrededor, de tal forma que todo ello va a conjugarse como unos grandes aliados que van a estar a tu favor. Hoy que me estás mirando, que llegaste por casualidad, que hiciste la pregunta o que te identificas con esto que te estoy diciendo, simplemente lo que hay que hacer es tomar la decisión de hacer un cambio. Tomar la decisión de cambiar de verdad hacia mejor. No dejar pasar la oportunidad. Si hoy
este video, este material, mi testimonio te tocó, bendito sea. Me siento agradecido, me siento complacido con la vida, me siento honrado de que tú me puedas estar escuchando. Y si tú conoces a alguien de que está necesitando de este tipo de información, compártelo. No te quedes con él, porque precisamente gracias a todos estos cambios de las redes sociales, de este tipo de videos que podemos compartir con otras personas, nos hemos podido ayudar y hemos podido cambiar y transformar nuestras vidas y poder ayudar a cambiar las vidas de otras personas. Muchísimas gracias por conectarte a nuestro canal. Muchísimas gracias por haberte suscrito al canal. Compártelo. Hoy deseo profundamente una bendición para tu vida. Que Dios pueda bendecir tu vida profundamente. Que hoy tu vida pueda ser tocada, porque ya viene siendo trabajada, para empezar a hacer cambios. Y cambios que van a marcar una ruta totalmente diferente para ti, para tu familia, y que vas a ser instrumento para poder ayudar a otros a que también puedan cambiar su vida. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga tu vida, a tu familia, y que Dios bendiga tu negocio y todo lo que tú puedas tocar a través de tu propia vida. Hasta una próxima entrega. Chao.